Y bueno, amigos, espero que esté todo marchando correctamente, todo marchando de manera espectacular. Vamos con un nuevo video y mucha atención porque viene cargadito. Sobre el final vamos a escuchar a Nacho Peña, bueno, un periodista que tiene mi respaldo prácticamente siempre, debido a que es uno de los pocos periodistas serios que quedan en este medio. Y vamos a escucharlo cómo pone en su sitio a Tony Freisa, que bueno, sabemos todos claramente que Tony Freisa es un sinvergüenza absoluto y total, ¿no? También vamos a escuchar cómo Ramón Álvarez de Mon y este otro amigo youtuber Vikingo Blanco, creo que se llama así, ponen en su sitio a Gerardo Romero, porque pues básicamente este hombre se ha puesto a llorar después de que Arbeloa dijera que es un escándalo y toda la cosa. Y me parece maravilloso porque es demasiado sencillo poner en su sitio a este tipo de sinvergüenzas. Yo les voy a pedir una sola cosita a cambio y es la de siempre, que para que podamos disfrutarlo juntos me acompañen hasta el final del mismo, y sobre el final del mismo me hacen saber sus opiniones al respecto. Así que sin mucho más cuento, comenzamos. Vamos a darle play a este primero, que es el clip de Ramón Álvarez de Mon, una persona respetuosa, pero que cada vez que puede saca a sus perros a pasear. Queremos saber qué pasó con esa pasta, pero de momento no hay ningún indicio que ningún árbitro recibiera directamente la pasta del Barça, como ustedes creen o quieren creer, para hacer ver cosas que de momento no son. No, ni creemos ni queremos hacer creer. Yo estoy casi convencido de que ningún dinero llegó a los árbitros directamente por parte del Barcelona. ¿Y qué más da? ¿Y qué más da si tienes a sueldo al jefe de los árbitros, al vicepresidente, al que dirigía sus carreras? ¿De verdad hay necesidad de pagar a cada persona que pasa droga en las esquinas de una ciudad cualquiera, si ya estás pagando al capo, al que dirige todo? ¿De verdad necesitamos encontrar un dinero del Barcelona, un linier, para condenar que se pagase al vicepresidente de los árbitros, al jefe de ellos? Pero aparte de eso, dice, nosotros somos los primeros que queremos saber qué pasó con el dinero. ¿Quién se llenó las manos? Oiga usted, pídale explicaciones entonces al Barcelona. Pide explicaciones a Laporta, porque la línea de defensa de Laporta del Barcelona, ¿no? Todavía no ha comparecido Lena Ford, pero vamos, demos por hecho que va a ir en la misma línea que el resto. Es que el Barcelona utilizó muy bien ese dinero, encargando informes arbitrales. Por lo tanto, no sé si habrá barcelonistas, espero que sí, ¿no? Que quieran saber qué pasó con ese dinero de Negreira. Pero la explicación del Barcelona no es que unos cuantos se llenaron los bolsillos con ese dinero y timaron al club, como nos querían hacer creer, ¿no? Muchos voceros del Barcelona con respecto al caso Negreira. No es esa la línea de defensa. La línea de defensa es, que hicimos todo perfecto, que esos informes eran fundamentales, que eran, vamos, fabulosos, pese a que no los conocía ningún entrenador, pese a que ya no es que no los solicitase, es que no los conocía ningún entrenador, ¿no? Entonces, quiero decir, tu club, Gerard Romero, está yendo en la línea de que todo fue inmaculado, que los informes estupendos, pese a que evidentemente no pueda mostrar informes hechos por Negreira padre, porque básicamente no existen, no existen, como el propio Negreira padre ya explicó en su momento ante Hacienda. Así que os permitís insultar al Arbeloa, ¿vale? Que no tiene esa mancha, que sí que tiene el Barcelona por haber pagado al vicepresidente de los árbitros, os permitís decirle de todo, pero ni siquiera en el caso de Tony Freisa asumís ningún tipo de responsabilidad de decir, oiga, pues mira, a mí me sabe mal que en una directiva, ¿no? En varias directivas en las que yo estuve se decidiese esto. O sea, ni siquiera eso hemos escuchado. O en el caso de Gerard Romero, ni siquiera pareces tener clara cuál es la línea de defensa del Barcelona, cuál es la explicación del Barcelona sobre esto. Porque si realmente quisieses saber qué ha pasado, lo primero que harías, ¿no? O si sospechases realmente que alguien se llena los bolsillos, lo primero que harías sería exigirle responsabilidades al señor Laporta, que multiplicó por 4 los pagos en su momento. Eso sería coherente con de verdad querer saber quién se llena los bolsillos y con de verdad querer saber la verdad de este asunto. Pero nadie le exige absolutamente nada a Laporta. Es que es absolutamente maravilloso, mira, es demasiado, es una de las cosas que más me agradan a mí. Yo soy una persona que a veces, bueno, me enojo, me caliento, me enciendo y de pronto digo una palabra que no está bien, que no debería uno hablar de una manera tan lamentable en ciertos motivos, ¿no? Pero que venga Ramón Álvarez de Mon y te mete un repaso, además con educación, con respeto, sin meterse en ningún tipo de rollo por decir algo mal dicho, y te pegue ese repaso, es que es absolutamente maravilloso. Es que mira, por eso es mejor cuando uno no tiene nada bueno que decir, quedarse callado, Gerardo Romero, porque al final Álvaro Arbeloa ha dicho lo que piensa todo el mundo, que no tenga algún tipo de vínculo, de alguna manera sentimental, con
el Fútbol Club Barcelona, que es una vergüenza, y que ellos encima se estén victimizando después de todo esto es que me parece lamentable, aunque yo pienso que los aficionados del Barça, muy entre comillas, también son víctimas, porque les han sacado un dinero, gracias a ese dinero les han hecho vivir la mejor época de su historia, pero también ellos están ahí como unos tontos y eso es algo que hay que admitirlo. Este es el otro youtuber que les dije que ha puesto también en su sitio a Gerardo Romero por esta crítica al entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa. Fíjate cómo es este personaje de Gerardo Romero, el de la jaca, el de guisantes, que dice que el Barcelona tiene que denunciar a todo el mundo que haya hablado del caso Negreira y que haya llamado compraárbitros a los compraárbitros. El tema es que después acusa al Real Madrid de robar. ¿Qué debería hacer el Real Madrid? ¿Ponerte una denuncia a ti? Yo aquí estoy, ¿eh? Si quieren denunciarme, ahí estoy, con todos los vídeos que no voy a borrar ni uno, no hay ningún problema. Lo que ha hecho el FC Barcelona en cualquier país sería corrupción. Pagar al vicepresidente de los árbitros ahora mismo, si te pillan, ahora mismo, a día de hoy, si no lo hubieseis dejado prescribir, estaríais descendidos administrativamente y luego ya hablaríamos de la condena penal. Otra vía. Estamos yendo solo por la vía penal porque teníais a alguien en el CSD que dejó prescribir todo esto. Porque sois unos auténticos sinvergüenzas, Gerardo Romero. Claro, eso es lo que pasa, que habéis pagado y os han pillado. Y lo mejor de todo es que esto salió a la luz por un periodista de Barcelona que ahora tiene que ir lamiéndoos los huevos a todos, porque si no lo catalogáis de que no es un buen culé. Un buen culé lo hubiese ocultado, ¿no? Que Arbeloa lo único que dijo es que es increíble, y es increíble para todo el mundo que no sea gentuza de la Narnia profunda como tú, que aquí en este país no haya ningún tipo de consecuencia para gente que paga al vicepresidente de los árbitros. Si es que creo que lleváis el relato por donde a vosotros os interesa, pero es que aquí nadie del Real Madrid ha dicho que un árbitro haya cobrado dinero. Si es que nosotros no estamos en esas, y nunca lo hemos estado. Lo que pasa es que os interesa llevarlo por ahí porque sabéis perfectamente, al igual que lo sé yo, que no se va a demostrar ningún pago a un árbitro. Obviamente. Es a lo único a lo que os agarráis. Y estáis todo el día que es que un árbitro no ha recibido dinero. Si eso ya lo sabemos. Un árbitro no necesitaba recibir dinero. Teníais comprado, que queríais saber quién se ha llenado los bolsillos con esto, dices. Bueno, pues el que se ha llenado los bolsillos con esto se llama Enríquez Negreira, que era nada más y nada menos que el vicepresidente técnico de árbitros, el que decidía si alguien subía o bajaba. Pero es que no hace falta añadir mucho más. Es increíble qué fácil es poner a esta gente en su sitio. O sea, no hay muchas cosas que uno pueda decir, mira, esto le añado este punto a esto, porque definitivamente es muy fácil desmontar. Primero, esta defensa absolutamente lamentable, y es que, bueno, están diciendo, es que han cambiado tanto las versiones para intentar hacerse ver ellos mismos. Yo, en el fondo, estoy convencido de que esta gente sabe que van para adelante, pero tienen varias cosas por las que deben sostener este cuento. Yo no creo que Gerardo Romero sea tan anormal para pensar que esto no es lo que es, pero él entiende que si se pone a decir, sí, de verdad, esto huele mal, ahí va a perder un montón de seguidores, va a perder probablemente algún vínculo que tenga con el club. Ustedes ya más o menos se imaginan por dónde vamos, y eso es algo más que evidente, ¿no? Gerardo Romero podrá hacer lo que sea, pero tonto me parece que no sé, y obviamente es lo que ha terminado sucediendo. Además que ellos también quieren convencerse de que no apoyan a un club que ha hecho las cosas tan lamentables que ha hecho el Barça a nivel de corrupción, ¿no? Yo creo que el nivel de descaro más grande, y mira que yo pensé que no iba a encontrar a alguien más descarado y más de todo que J. Jordi, pero me he encontrado a Tony Freis y he dicho, esto es lo más top. Escuchemos esto. Y mucha atención sobre el final lo que le dice Nacho Peña. No, pero lo que tengo claro es lo que haré yo cuando acabe todo esto, si tengo alguna posibilidad de hacerlo, porque represento algo del club. Mira, lo tengo clarísimo. ¿Sí? ¿Qué vas a hacer? Porque lo que se está haciendo con el Barça es infame, es ruin. Porque nadie en el mundo del fútbol, en el mundo entero, sospecha ni piensa que el Barça haya ganado todo lo que ganó en aquella época porque tenía algún tipo de favor arbitral. Absolutamente ninguno. Lo sabe todo el mundo. Lo que pasa es que como el Madrid tiene que tapar la vergüenza de su historia, la vergüenza de los favores que recibe, tiene que estar difamando y ejerciendo una acusación particular. Por eso le contesté el otro día a vuestro entrenador. El entrenador vuestro, que por cierto, la pregunta en rueda de prensa del otro día no estaba preparada casi. Es que me parece realmente lamentable. Mira, o sea, este hombre está diciendo que van a ir a denunciar a la gente que ha dicho que el Barça pues X o Y, que el Barça ha comprado árbitros, entre otras cosas, y que eso no se puede hacer. Y en la misma frase dice que el Real Madrid
intenta hacer esto para tapar su vergüenza de haber recibido favores arbitrales. Es que mira, de verdad, yo no puedo con tanto. Un día de esto me voy a morir de vergüenza ajena de ver cómo están en un nivel de desesperación porque saben que van para adelante. Deberían hacerlo. Sí, queda algo de dignidad en España. En general, este equipo debería tener sus consecuencias por esto porque es absolutamente una vergüenza. Pero bueno, no sé qué opinan ustedes, sus opiniones por supuesto en los comentarios. Mañana regresamos con más y lo de siempre. Déjame tu like, suscripción. Gracias por acompañarme, nos vemos en un próximo video. A lo Madrid.